7:35, más adelante Pavel Muñoz, alcalde metropolitano de Quito, luego Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Antes, ¿cómo asume el resultado electoral el Partido Social Cristiano? O sea, hay algunos que dicen que al Partido Social Cristiano le fue mal, que es una derrota para Nebot. Yo en lo personal no coincido con esa tesis, porque al final el candidato auspiciado por el Partido Social Cristiano estuvo en puestos estelares, y según la proyección van a tener un número similar de legisladores al de 2021. O sea, tal vez la lectura puede ser leer en algunos enclaves importantes donde no tendrán representación. Tungurahua, lo de Tungurahua es histórico. El Partido Social Cristiano hace varias décadas siempre tuvo un representante de la provincia de Tungurahua, de mi provincia. Hoy ya no va a tener en esta elección. Tuvieron en la última elección una representante, Marjorie Chávez, por el distrito norte de Pichincha, y ya no hay tal, pero me parece que aseguran una curul en cambio por el sur. Lo de Bolívar en alianza con Suma, que también se perdió. Bueno, de eso y más vamos a hablar con el señor ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Wilson. Un saludo cordial a usted. Fabricio, no me cambie de nombre. Perdón. O sea, me acaba de ofender. Me acaba de ofender. Créame, voy a terminar esta entrevista. Acabo de terminar esta entrevista. Hable serio. Esa sí es ofensa para mí, por favor. A los amigos internautas, gracias por la oportunidad. Aquí estamos para absorber sus dudas e inquietudes. Bueno, le preguntaba, ¿cómo ustedes leen el resultado electoral, ingeniero? Pues mire, obviamente nos hubiera gustado sacar un mayor número de legisladores. En votos hemos sacado en la lista nacional 136,000 votos más de los que sacamos en el año 2021. Pasamos del 9.87 al 11.8, así que hemos crecido casi dos puntos porcentuales en la lista nacional, que es un primer indicador para medir el comportamiento del partido. En Manabí hemos vuelto a sacar a los 17 años legislador, y no uno, sino 2 en Manabí. Vamos avanzando. Hemos logrado sacar en la Amazonía, en Napo y en Sucumbíos, que no habíamos sacado en la Amazonía desde algunos años, legisladores. De manera de que, si bien es cierto, hemos perdido un legislador en Tungurahua y perdimos el permanente representante de Bolívar, no es menos cierto que obviamente en otras provincias ha crecido la representación del partido, de manera que 18 legisladores que vamos a constituir la bancada son el mismo número que 18 legisladores que iniciaron constituyendo la bancada del año 2021. Alfredo, buenos días, bienvenido nuevamente. Esto en cuanto al análisis respecto de los legisladores que alcanzarán justamente en el Parlamento. Ya seguiremos profundizando sobre aquello. ¿Qué decir del resultado presidencial como tal? Han pasado ya algunas horas de la jornada, se han conocido los resultados, han aceptado esta derrota. ¿Qué faltó o qué incidió para que no llegara el candidato que el Partido Social Cristiano estaba respaldando? Obviamente que el desastroso momento y penoso momento, y que lo condenamos, obviamente en su momento, que fue el asesinato cobarde de Fernando Villavicencio, pateó el tablero político. Es indiscutible aquello. Se produce un punto de inflexión en ese momento y se desbarata todo. Y no solamente que afectó al candidato presidencial, sino también a las listas provinciales de asambleístas en todo el país. Ese es un momento de inflexión importantísimo, donde se marca un antes y un después de ese proceso. Yo creo que el candidato presidencial nuestro hizo todo lo que estaba a su alcance para ganar esta elección. Iba en una excelente posición, ya todas las encuestas lo daban segundo, y desde que se produjo el asesinato de Fernando Villavicencio, que lo condenamos y que es algo terrible, sin duda alguna cambiaron las cosas en el país, y ya después se volvió prácticamente imposible poder medir a través de encuestas lo que iba a suceder. Yo creo que el Ecuador se privó definitivamente de un gran presidente, de una persona que estaba preparada, de una persona que estaba lista. ¿Y quién hubiera creído, fíjese usted, que 2 legisladores de la Asamblea, o ex legisladores de la Asamblea tan duramente criticada por el gobierno, y obviamente por las encuestas que decían que tenían el 97% de rechazo,
resulta ser que 2 legisladores de esa asamblea son en este momento quienes van a disputar la presidencia de la República. Claro, lo de Daniel Noboa y lo de Luisa González, que efectivamente fueron parte de la asamblea disuelta el pasado 17 de mayo. Ahora, yo le pregunto a usted si esa votación de Jan Topic estuvo por debajo de cualquier expectativa que tuvieron ustedes. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros, obviamente, en las últimas mediciones, ya cuando se produjo este desfase, Jan Topic llegaba hasta el 21-22%. En algún momento llegó hasta el 23%, porque en el tema de Jan Topic se hacía mediciones diarias. Prácticamente durante el mes de campaña se hizo mediciones diarias y con un margen de error pequeño del 1.2%, 1.1%. De manera que sí, llegó un momento que llegamos a estar en el 22% y la candidata del correísmo estaba en el 25, 26%. Es decir, con una curva ascendente y la otra con una curva descendente, lo cual pues hacía prever que de pronto, llegando el rato de las elecciones, incluso podríamos haberlo sobrepasado. Pero ese escenario se cambió y luego se fue difícil poderlo medir porque se producían desfases que era definitivamente difícil pronosticar lo que iba a pasar. En las últimas horas se ha podido evidenciar este respaldo que daría Jan Topic a la candidatura de Daniel Noboa en esta segunda vuelta electoral. ¿Esta sería una posición del Partido Social Cristiano también? No hemos decidido nada. Recién vamos a tener la primera reunión presencial con los 18 legisladores en Guayaquil el día jueves. Pero una decisión de esta naturaleza tiene que ser tomada por la directiva nacional del partido, que incluye alcaldes, prefectos, dirigentes provinciales, no solamente los 18 asambleístas electos. De manera de que no nos hemos todavía centrado en qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Esa es una decisión muy importante que hay que adoptar y obviamente amerita que toda la representación del partido esté, valga la redundancia, representada en una reunión donde adoptemos esta posición. Y ojalá coincidamos también con nuestro candidato presidencial, que como ustedes bien saben, pues no es social cristiano, pues ni fue una candidatura social cristiana, la respaldamos y si se volvería a ser candidato yo creo que la volveríamos a respaldar, ya que hizo un buen trabajo y que estuvo enmarcado dentro del plan de gobierno del Partido Social Cristiano. Pero insisto, esa decisión la adoptaremos más adelante. Por ahora queremos reunirnos solamente con los 18 legisladores, más allá que hemos escuchado a la vicepresidenta el señor Noboa, que no quieren hablar con partidos políticos, algo también insinuó el señor Noboa, pero en todo caso hasta ahora no ha habido un acercamiento y por ahora creemos también que es muy prematuro. Por ahora estamos centrados en el tema de legisladores. Pero digamos, para ustedes no es opción respaldar la candidatura de Luisa González. Sí, yo creo que no es una opción, sin duda alguna, pero la otra opción es o respaldar la candidatura de Noboa, o como puede ser simplemente dejar en libertad a los social cristianos para que adopten la decisión que alguien tuviera. Es decir, hay varios escenarios. Yo tengo una posición, pero por respeto a quienes yo dirijo, tengo una obligación moral pues de esperar el día que vayamos a resolver ese tema para hacerla conocer cuál es mi posición. Lo que sí puedo yo decir que es obvio que no vamos a respaldar en segunda vuelta al correísmo, eso sí está claro, hasta allí. Del resto, insisto, será una asamblea del partido quien defina qué decisión vamos a adoptar. Es decir, me queda claro entonces, de cara a la segunda vuelta, me imagino yo que la única opción descartada es no respaldar al correísmo. Las otras opciones podrían ser respaldar a Noboa, no respaldar a ninguno, o plantear el voto nulo, o dejar en libertad a la militancia. ¿Hay algunas opciones? Sí, hay muchas opciones y todas esas son justamente las que usted acaba de marcar y está clarísimo. O sea, nosotros no vamos a estar en la segunda vuelta con el correísmo, eso sí está claro, eso sí está muy claro. ¿Qué vamos a hacer? Insisto, no me quisiera atrever para no crear susceptibilidades y con lógica, por cierto, en los dirigentes social cristianos. Ahora bien, en lo que respecta ya a la legislatura como tal, Alfredo,
Me imagino que pondrán también sobre la mesa de discusión a lo interno del partido eventuales respaldos o alianzas dentro de la asamblea con miras a la conformación de bancadas, aunque como tal y con el número de escaños que alcanzó el Partido Social Cristiano, que alcanzaría, ya podrían constituirse como una bancada independiente de otras tiendas políticas. Vea, sin duda alguna hay que estar en la mayoría que se conforme para estructurar la nueva asamblea. Los legisladores tienen compromisos que adquieren en sus provincias y por lo tanto necesitan estar representadas en comisiones, en espacios administrativos en la asamblea que les permita cumplir sus planes de trabajo y sus ofrecimientos de campaña. De manera de que sí, si vamos a pelear, estar obviamente en puestos estelares, pero por ahora todavía no hay con quién se pueda conversar de esos temas, porque todavía se están centradas en muchas provincias esperando resultados. Y seamos prácticos, finalmente dependerá también mucho de quién va a ganar la presidencia de la República, la estructuración de la Asamblea, sin duda alguna. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la configuración de fuerzas, el desarrollo de conversaciones y definiciones de mayorías, siempre esto depende, evidentemente, de la elección del nuevo presidente o presidenta de la República. Le pregunto, usted me ha descartado la posibilidad de que el Partido Social Cristiano se adhiera a un apoyo como organización política a Luisa González. Pero ustedes, como partido, les han acusado en reiteradas ocasiones de tener una alianza implícita con el correísmo y que eso se evidenció en la última Asamblea Nacional. Se cita, por ejemplo, lo que ocurrió el 14 de mayo pasado, 3 días antes de la disolución de la Asamblea, cuando, fruto de un acuerdo político con el correísmo, fue elegido Virgilio Saquicela como presidente y hubo esta distribución de las vicepresidencias del Consejo de Administración Legislativa y no alcanzaron a la distribución de comisiones porque estaban en el juicio político y finalmente vino la muerte cruzada. Pero, digamos, no habría la posibilidad de reeditar un acuerdo legislativo con Revolución Ciudadana, porque digo, revisando los números, entre los dos y por ahí un par de legisladores más completan el número mágico de los 70 para la mayoría absoluta, ingeniero. Fabricio, nunca hubo un acuerdo legislativo con la Revolución Ciudadana. Hubieron 4 temas en los que coincidimos en todos los 2 años de asamblea, 4 temas. Entre eso está justamente el último, que fue la elección del presidente Saquicela y la elección de Esteban Torres como primer vicepresidente. Pero el gobierno nacional del señor Lasso se inventó esta tesis que fue recogida por los acólitos de él, disfrazados de opinólogos, que si usted no era lacista, era automáticamente correísta. Y claro, regó esa tesis. Para ese momento tenía un gran sector, obviamente, de la prensa ecuatoriana, que hoy despotrican contra el propio Lasso. Es decir, nos están dando la razón a los socialcristianos que en algún momento nos convertimos en oposición porque así lo decidió Lasso, no porque lo decidimos nosotros. Entonces, el no estar con Lasso no lo convierte a ningún político ni a ningún ecuatoriano en correísta. Simplemente uno no es ni lacista ni correísta, uno es social cristiano. De manera de que ya en la estructuración de la propia asamblea habrá que ver en qué se coincide y en qué no se coincide, porque usted lo ha dicho muy bien en este momento. No hay partido político alguno que tenga el número mágico de los 70 legisladores, por ejemplo, para armar la nueva asamblea legislativa. De manera que con la experiencia vivida, ojalá incluso se sumen muchos más legisladores y puedan hacer una mayoría de unos 90, y yo creo que sería muy reconfortante para la asamblea, pero también entiendo que luego de una segunda vuelta las cosas quedan bastante golpeadas, y eso habrá que verlo más adelante. Insisto, lo más importante no es con quién se coincide tesis social cristiana, sino para qué se coincide. ¿Para qué se coincide? Eso es lo más fundamental para nosotros y en esa línea seguiremos actuando. Bajo esta premisa de lo que acaba de señalar, entonces no se descartaría un acuerdo legislativo con la Revolución Ciudadana, más allá de que es un tema que evidentemente tienen todavía que analizarlo. Verá, acuerdos legislativos es imposible tener con nadie. Puede haber coincidencias con unos, con otros, eso sí es imposible descartar esa posibilidad, y quien la descarta obviamente no conoce de la práctica parlamentaria. Es decir, habrá temas en los que usted coincida y habrá temas en los que usted no coincida. Es decir, en los que coincide, bienvenido sea. En los que no coincide, una pena. Es decir, por ejemplo, si gana el señor Noboa a la presidencia, que nos ha ofrecido que va a bajar impuestos
y cuando los vaya a implementar, es obvio que nosotros vamos a votar. ¿Con quién? No nos importa con quién. Es tesis social cristiana bajar impuestos, de manera que ahí estarán los votos de los legisladores social cristianos para ser coherentes con nuestra posición de toda la vida de bajar impuestos en este país. Ahí, eso digamos será independiente entonces de quién sea presidente, si Luisa González o Daniel Noboa. Pero por supuesto, eso es independiente de quién sea presidente. Lo importante es, bueno, insisto, no con quién se coincida, sino para qué se coincide. Y si nosotros tenemos que coincidir con cualquiera de las organizaciones políticas en votaciones, con el fin de alcanzar lo que ofrecimos en campaña, con el fin de alcanzar a ofrecer el plan de gobierno o cumplir el plan de gobierno que propusimos en este proceso electoral, obviamente lo vamos a hacer. Eso es de sentido común. Y obviamente asimismo, estaremos en contra de cualquiera de las propuestas que vayan en contra de lo que nosotros propusimos en campaña electoral. ¿Cómo lee usted el resultado del Partido Social Cristiano en varias provincias? Y voy a enumerarlas algunas de ellas. Lo de Tungurahua, por ejemplo, mi provincia. Yo citaba que el Partido Social Cristiano durante varias décadas fue la primera fuerza política liderada en su momento por el fallecido Galo Vera Álvarez, que fue alcalde de Ambato y candidato a la vicepresidencia con Nebot en el año 92 y ha fallecido. Luego su relevo generacional se convirtió en su momento Luis Fernando Torres, que llegó por primera vez al Congreso Nacional en 1990, uno de los diputados más jóvenes con usted. Yo recuerdo que usted en ese tiempo no era socialcristiano, sino de otra orientación política, pero era uno de los diputados más jóvenes de la época. Pero digo, en Tungurahua, a lo largo del tiempo, el PSC tuvo un papel protagónico y hoy no tendrá legisladores por primera vez en varias décadas. ¿Qué le dice esto a usted y a la dirigencia del PSC, Alfredo? Bueno, por lo pronto lo único que sabemos obviamente es que no logramos una curul. El día jueves justamente vamos a estar reunidos con Luis Fernando, con Esteban Torres, y podremos escuchar de ellos cuáles creen ellos que fue lo que pasó o las razones por las cuales no tenemos representación. Insisto, se producen estos picos, Fabricio. La última vez que tuvimos legislador nosotros en Manabí fue en el año 2006, con Clemente Vázquez. De ahí no hemos vuelto a tener legislador social cristiano. Entonces ahora obviamente hemos vuelto a tener dos legisladores, uno por el Distrito Norte y otro por el Distrito Sur. Es decir, se producen estos momentos del partido en algunas provincias y ya tendremos que analizarnos más detalladamente. Por ahora nuestras expectativas estaban o nuestro trabajo está en otro momento y sí, hay que analizar qué pasó en Tungurahua. Obviamente sí sabemos lo que pasó en Bolívar, lamentablemente se rompió la alianza ahí en Bolívar, y bueno, insisto, Pichincha, ya no sacamos el Distrito Norte, ahora sacamos el Distrito Sur. O sea, van a tener sí o sí de todas maneras un legislador en Pichincha, van a tener una representación en Pichincha. Sí, pero esta vez ya no por el Distrito Norte, sino esta vez por el Distrito Sur. ¿En Manabí aseguran una o dos curules? Dos curules. Una es Hamilton Intriago, ¿no? Hamilton Intriago en el norte y Carlos Vera Mora en el sur. De manera que, insisto, para nosotros sí es muy reconfortante porque también la lista nacional sacó una amplia votación en Manabí. Es decir, debemos reconocer que ese es un triunfo muy satisfactorio nuestro en Manabí. Usted recordará en el pasado, pues el Partido Social Cristiano también era una fuerza en Manabí y que lamentablemente en algún momento se perdió y ahora la vamos a ir recuperando. Y digamos, el tema de Guayas, se repite el resultado, o sea, siguen de capa, perdón el uso del término, pero en política se lo puede utilizar, ¿siguen de capa caída en Guayas o cómo lee usted? Porque esa fue la plaza fuerte del PSC en su momento. De tumbo en tumbo citan algunos medios en sus publicaciones. Bueno, esos son parte de los medios que siempre criticaron y daban por muerto al Partido Social Cristiano. La última entrevista que tuve en una televisora grande, terminó la entrevista hablando el periodista de la debacle social cristiana que se venía ahora en estas elecciones de asambleístas. Espero que me invite muy pronto a ese medio porque esa fue la última frase que escuché para poder hablar de la supuesta de la que vea en Guayas. Obviamente
sacamos 4 legisladores, ya no sacamos los 5 que sacamos en la elección pasada del 2021, ahora sacamos 4, de manera de que tampoco es una cosa grave el sacar 4 y no sacar 5 legisladores, ¿no es cierto?, en la provincia del Guayas. Correcto, ingeniero. Una última cosa para cerrar este comentario, esta conversación. Daniel Noboa, en entrevista con Ecuavisa, y le gracias a Andrés Reliche por compartirme esta referencia, dice: la mayoría de los ecuatorianos buscan una opción diferente y nueva, no el correísmo tradicional. De los votos de Jan Topic y algunos votos de Zurita vamos a poder sacar la mayoría para la segunda vuelta. Estoy abierto a sugerencias, por ejemplo, a sentarme con Jan Topic y hablar del tema seguridad. Eso es parte del diálogo político. Nuestra propuesta no es anti, es pro desarrollo, pro seguridad, pro igualdad de derechos. Refiriéndose a lo que estamos un poquito conversando, ¿cómo reacciona usted ante este anuncio inicial de Daniel Noboa? Bueno, él ha hablado de Jan Topic, no ha hablado del Partido Social. Exactamente, por eso le pregunto. Por lo pronto no puedo opinar, o sea, yo por Jan Topic sí no puedo opinar, más allá que, insisto, nos sentimos muy orgullosos de esa candidatura, de haber trabajado juntos con Jan. Realmente fue reconfortante, pero insisto, eso habrá que consultarle a Jan Topic, que va a ser nosotros como partido. Más adelante vamos a tomar una decisión al respecto. Correcto. Ingeniero Alfredo Serrano, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias a usted, y ahora sí, don Fabricio Vela, un abrazo a la distancia, gracias por tu unidad. Gracias, doña Betsy. Perdón, doña Belkis. No le cambie el nombre. Está bromeando, está bromeando. Ya, gracias. Buen día. Gracias a todos. Solo por eso le disculpe el lapsus del inicio. Gracias, Alfredo Serrano. Gracias, pasen bien, hasta luego.